Zócalo lleno en Ciudad de México, escuelas vacías en Oaxaca. Esa es la ecuación desde el 15 de mayo, derivada de la falta de capacidad de negociación del gobierno federal con la CENTE, en donde los estudiantes siempre quedan en medio del fuego cruzado. Y tenemos más cosas por celebrar y despedirnos de nuestros compañeros, amigos, terminar bien las tareas y así. Sí, dicen que una semana antes de la graduación vamos a regresar a clases. Así se ven los planteles en Oaxaca, desolados. Y es la cuenta regresiva para el fin del ciclo escolar. Que los niños están en casa y que no saben hacer nada. ¿Por qué? Porque le pregunta a usted, agarra, ¿qué sabes hacer? Es que la maestra no me enseñó esto. Es que la maestra no me enseñó lo otro. Son los propios oaxaqueños quienes piden el regreso de los docentes a las aulas ante la afectación que sufren los alumnos. Así lo manifestó en una carta dirigida a la CENTE, la Unión Liberal de Ayuntamientos, Asociación Regional de Municipios Indígenas del Distrito de Ixtlán de Juárez, que representa a 26 cabeceras municipales oaxaqueñas y 70 localidades. Si los maestros ya no quieren trabajar, pues que digan claro, ya no quieren trabajar, pues busca uno otra solución, ¿no? Para que estudien sus hijos. Que haya un presidente aquí que de veras quiera a su pueblo. La mayor afectación del paro de la CENTE desde el 15 de mayo está aquí en Oaxaca, con el cierre de cerca de 12,000 escuelas, de un total de casi 20,000 a nivel nacional. Y ahora, mientras no has asistido a la escuela, ¿qué has hecho? Trabajar. Sí, aquí en el mercado. Diego Borbolla, Fuerza Informativa Azteca. Pues ahí está la CENTE y los hemos visto además escalando en su violencia, cada vez más agresivos. Ayer trataron de ingresar por la fuerza a la Secretaría de Gobernación. Hoy de plano le prendieron fuego a un edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y nadie les pone un alto. Nadie quiere. Nadie puede. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio. Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Muy buenas noches. Alicia Salgado, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. 3 semanas, Luis Miguel, 3 semanas de la coordinadora en la Ciudad de México y contando. Es Ciudad de México, decía la nota introductoria, los estudiantes como rehenes, pero también los comerciantes, los habitantes de la ciudad. Si leemos prensa local, también hoy bloquearon la costera en Acapulco. Creo el aeropuerto en Mérida. Creo que no terminamos de dimensionar lo que cuesta, pero sobre todo lo que desgasta. No es solo el gobierno de un lado y los maestros de otro, es la sociedad por todos lados sufriendo. Es una tragedia. Es una tragedia y no se ve cómo salir de este hoyo profundo en el que nos encontramos, Alicia, porque piden unas cosas muy difíciles de cumplir, entre otros disparates, el aumento al 100% al salario. Ya les dieron más dinero, pero parece que nada les llena el ojo. ¿Cómo lo ves? Pues es que parece más bien una especie de chantaje político, ¿no? Importante que se puede redefinir o no relaciones de poder interno, eso es lo que parece más claro. Porque al final de cuentas la coordinadora obtiene 33 secciones en todo el país. La coordinadora de trabajadores de la educación es un poco diferente. El CENTE ha dejado de ser un brazo armado del CENTE o un brazo de presión política del CENTE. Pero sí el CENTE en esta administración, no en la pasada, después de las movilizaciones o los acuerdos de la coordinadora con López Obrador, logró digamos, muy buenas posiciones y escaños en la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, que perdió en esta y que ocuparon los integrantes del sindicato. Entonces también estás viendo una lucha por el poder en la distribución de recursos, porque también la centralización genera canalización de recursos a algunos estados que ya no lo tienen y por ende también tienen que esperar a sufragar las nóminas estatales, incluyendo las de las escuelas rurales. Es una fuerza de poder importante y pues tú no puedes descartar que cuando hay dinero de por medio hay alguien más que quiere hacerse cargo de ese dinero. Claro. Entonces,
está costando mucho trabajo negociar en las... O sea, lo que está clarísimo es que no es la educación. No. La causa ni la prioridad. No, y las jubilaciones tampoco. O sea, dicen es que queremos la reversión de la reforma del 2007 y vamos porque queremos una jubilación del 100%. Digo, eso tendrían que demandarlo todos los trabajadores al servicio del Estado y toda la gente. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores están en la misma condición. Aquí es un grupo. Y un grupo muy violento. Cada vez más. Pero que además tiene secuestrada a la ciudad, a la ciudadanía, y le importa un comino. Cierran un día a un lado, cierran un día el otro, y cada vez escalan más. ¿Hasta dónde van a escalar o hasta dónde el gobierno va a permitir escalar más? Sí, sí. Esa es la pregunta, ¿no? Porque los vemos cada día un peldaño más arriba. ¿Cómo lo ves? Pues efectivamente es una incapacidad para negociar, para operar políticamente un problema histórico de los maestros. Y por el otro lado coincido con Alicia, estamos en medio de un problema del magisterio, cuando menos de los últimos 40 años, donde me parece que hay cambio de favorito. La CENTE me parece que fue el favorito del sexenio pasado y hoy es el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Y esto es así porque hoy es muy sintomático que van a incendiar la CETEG, y van a pedir la destitución de alguien que no es su líder, pero que ha hecho en esta, digamos, padrón de Morena, ha ofrecido 125,000 afiliaciones de maestros más sus familiares. Es una monstruosidad de afiliaciones a Morena. Entonces vemos efectivamente con el cargo del senador. Me parece ver nuevamente a Conjitudo, a Baster, el oficialismo, el corporativismo. Entonces me parece que la CENTE lo que hace es tomar pasos desesperados para enfrentar a un gobierno que parece que lo desplaza, que lo ha desplazado de ese privilegio que tuvo el sexenio pasado, porque decían sus líderes, o su lideresa de la sección 22, es que hablamos con el presidente Obrador hace 7 años y nos dijo que no tenía mayoría. Pero hay que ser ingenuos para decir eso, porque en realidad la mayoría se obtuvo a mediados del sexenio anterior. Entonces había mayoría legislativa para, por ejemplo, echar atrás el tema de la ley del ISSSTE, ¿no? Claro. Y había mayoría incluso para ir hasta 97 el tema del Seguro Social. No era un tema jurídico, no era un tema legislativo, era un tema de con quién estaba jugando el gobierno. Creo que ese es el cambio fundamental. Y es un tema de imposibles, ¿no? Porque entiendo que en términos económicos lo que piden es imposible de dárselos. Es lo que voy a decir. Tenemos, por una parte, una arena política muy complicada, muy revuelta. Creo que Alicia, Rogelio lo explicaron bien. Pero la ecuación económica simplemente se refiere a otro país. Revertir la reforma del 2007 de golpe son 93,000 millones de pesos. A ver, cuando digo de golpe hay que recordar todo lo que tiene que ver con pensiones, hay que calcularlo en el tiempo, de tal manera que no es que gastes una sola vez y te olvidas. Prácticamente adoptas un pensionado o miles de pensionados. Del otro lado está el tema de los incrementos salarios. Yo diría, cuando decimos afectaciones, ¿quién va a reponer lo que están mermando estas protestas a comerciantes? La cifra parece muy alta, 25,000 millones de pesos de pérdidas para comerciantes del centro. Pero probablemente si sumamos directos e indirectos, la cifra no esté tan descabellada. No, a ver, escuchábamos testimonios de quienes dicen se me han caído las ventas 90, 95%. Entonces, por momentos a la hora de hacer las cuentas económicas pensamos que el único que gasta y pierde o tendría que poner dinero es el gobierno. Pero estamos los que perdemos el tiempo, los que pierden ventas. ¿Cuánto vale eso? ¿Y quién lo va a reponer? Exacto, y ese costo es cotidiano, es todos los días ahora. Pues es una estimación corta, nada más pensando en el centro, pero tú imagínate cuántas veces han cerrado el aeropuerto. En el aeropuerto. El paso de la reforma. Pero además tuvieron, ¿qué son? Como por cada día que han cerrado han tenido 16 desviaciones al AIFA. Y la gente ha tenido que pagar el traslado, porque tienes que volar al aeropuerto alterno, perdiste cruces, conexiones, todo. O sea, eso hicieron en Tijuana, eso han hecho en Mérida, han estado bloqueando carreteras a diestra y siniestra, incendiando lugares. No es que sean numerosos, es que tienen una estrategia adecuada. O sea, tú los ves y cierran exactamente la calle donde bloquean todo.
todos sabemos lo que van a hacer menos el gobierno. Sí. Okay. Pero aún Bueno, a así, ver, hoy desde la estaba mañana lo están incendiando anunciando. un edificio, una instalación del sindicato. Nunca llegó un solo policía. Los bomberos, como pudieron, se abrieron paso entre la gente que seguía haciendo su vida cotidiana en esa calle y se metieron a apagar el fuego, pero nunca llegó nadie, ninguna autoridad, hasta que ellos decidieron irse. De dejarlos, ¿no? De dejarlos, pero ¿hasta dónde? Hasta donde se cansen o hasta donde la ciudadanía se Porque el canse. discurso es, y lo decía otra vez hoy por la mañana en su conferencia la presidenta, no queremos caer en provocaciones. Creo que nadie está pidiendo eso, ni una represión, pero un poco de ley, de autoridad, de gobierno. No se tiene que reprimir, hay tácticas, hay protocolos, los hemos visto, estos encapsulamientos, estos aislamientos, estos muros metálicos. O sea, verdaderamente hay formas de tomar los protocolos preventivos ante estos actos. Hay información necesaria como para prevenir que hoy iban, por ejemplo, a ir al edificio del CENTEN. Y en esa circunstancia, pues haber blindado, haber colocado vallas, etcétera. Pero no vimos, como bien dices, a ningún efectivo. Y después de los daños, los bomberos entraron solitos, no tenían ni siquiera protección. Esto habla entonces de que el gobierno no es que no quiera, digamos, tomar estos protocolos, sino el gobierno quizá quiera desgastarlos, pero en ese tema se lleva a la ciudadanía. No solo la parte económica, sino las horas hombres, las horas mujer que ocurren de personas que no llegan a sus trabajos, que van al hospital. Y ese tema yo creo que se debe revisar como una política pública. No se trata de reprimir, insisto, son protocolos para contener. Lo vemos en las marchas feministas, etcétera. Claro. Pero para mí el tema al final es, tenemos derechos que entran en conflicto. Sí. Por una parte es el derecho a manifestarse que está consignado en la Constitución, pero tenemos también el derecho al libre tránsito, tenemos un montón de otras cosas y parecería que el árbitro decide que el único derecho a preservar ahora es la libre manifestación de un grupo que además con frecuencia rebasa lo que sería una manifestación legal. Yo diría, no, uno no puede esperar orden porque precisamente la manifestación es para llamar la atención. Sí, sí. Pero en algunos casos son actos de delincuencia. Quemar un edificio... Sí, sí. A veces, vandalizar un vehículo oficial, robarlo, por ejemplo, vandalizar lo que encuentres a tu paso, amenazar gente, amenazar personas. Llevarte camiones. Vehículos privados que pintaban descaradamente. No lo hemos mencionado y quizá... Robarte la luz para mantener el plantón en el centro. Han golpeado a compañeros periodistas que van a cubrir. Y creo que no hemos sido suficientemente enfáticos en... eso es también un ataque a la libertad de expresión. Hoy no los dejaban acercarse. No los dejaban firmar, no los dejaban tomar fotos, les quitaban el celular, los agredían. O sea, realmente rebasa todas posibilidades de civilidad. O sea, manifestarte pacíficamente, manifiesta lo que estás en contra, pero no tienes por qué agredir a quien te está cubriendo como prensa. Ahora, hay un punto que, insisto, es algo muy curioso. Dicen, es que no queremos negociar en la Secretaría de Gobernación ni en la Secretaría de Educación. Estos dos funcionarios parecen rebasados, ¿no? Queremos ir pero a Palacio queremos Nacional. con la presidenta. Sí, sí. Y en ese queremos con la presidenta están sucediendo cosas relevantes, porque te digo, el CENTE en esta elección judicial fue un jugador clave también para el resultado, como fue en otro momento. Y la distribución de los recursos de salud, de educación, son importantísimos. O sea, estás hablando de un 2.5% del presupuesto federal. En consecuencia es un tema. O sea, ¿qué parte del presupuesto realmente están buscando? ¿Es realmente la derogación de la ley del 2007? ¿O están jugando a tener mayores posiciones políticas, creo mejores que quieren condiciones? helado de chocolate, de fresa y de vainilla. Exacto, quieren todo. Creo que ya tuvimos una muestra. La sección 22 se regresa a Oaxaca. Entonces significa que ya hay negociación, pero fragmentada. No se está negociando en conjunto. Porque esto que pasa con la sección 22, que es la más combativa, recordemos históricamente, y que se le regresa a Oaxaca. Pero pues la regresan pagándoles 800 millones de pesos. Bueno, pues... Mientras, ¿no? Pero al rato vuelven. Mientras, ¿no? Es bien interesante. La manera en que comunican aquí tienes muchos hoyos y inundaciones. Nos regresamos a Oaxaca, pero vienen porque tenemos que ver a nuestras familias, que tenemos rato que no hemos visto, pero viene un contingente de apoyo a tomar el relevo. Entonces, ¿de qué tamaño es el contingente de apoyo y cuánto
¿cuántas dagas van a hacer? ¿Y cuánto cuesta mantener eso también? Porque no es un asunto sencillo, fácil, requiere toda una organización, una logística, recursos, mucho dinero. El asunto es cómo se destraba esto. Porque si unos apuestan a esperar, lo decían hoy otra vez por la mañana, vamos a esperar y esperar a ver a qué momento ellos o se cansan o aceptan lo que se les está ofreciendo. ¿Y cuánto tiempo se va a esperar? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué más va a suceder de aquí a que seguimos esperando? Porque esto escala cada día. Ya fueron a Gobernación, intentaron ingresar. Ya le prendieron fuego a un edificio de un sindicato. ¿A dónde más se van a ir a meter? ¿A dónde más van a ir a generar delitos? Pero por lo pronto hay cosas que ya se echaron a perder. El final del curso escolar para millones de niños. Claro. Entonces, no Ahora, es... uno ve a estos integrantes, que me niego a llamarles maestros, profesores, en las calles haciendo esto, y mejor en las calles que en el salón de clases, ¿no? Algunos mejor en la cárcel. Mejor en la cárcel que en un salón de clases. Porque en realidad ves a muchos activistas más que profesores, ¿no? Por eso te digo que la manipulación de los grupos internos es brutal. O sea, ¿qué se está jugando? Es lo más, ¿por qué no han llegado a un acuerdo? Hay algo que es interesante. Si tú ves los plantones anteriores de la CENTE, hay uno que duró casi 2 meses y medio y fue el que negoció justamente con López Obrador y que en elección intermedia les dio posiciones políticas y también distribución del presupuesto, regularización de plazas. De alguna manera se movilizó más fuertemente el magisterio de Michoacán, había salido el de Guerrero. Estos dos últimos están llegando de retaguardia. Alguien recogió primero y ellos no están recogiendo ahora. Entonces tú tienes relevos curiosos donde, te digo, son 33 secciones las que tiene la CENTE, la coordinadora. Se ha ido reorganizando políticamente en todo el país y hoy tiene representación prácticamente en todos los estados y en todos los sistemas educativos, el que le llaman federalizado, estatal, juegan doble. Y ahora no nada más buscan este tipo de prestaciones, hay temas como la regularización de plazas. Dices, a ver, ¿cuántas veces las han regularizado? ¿No? Que las plazas ya queden en firme. Pues ya se las ampliaron, ya se las regularizaron, que me paguen completo el salario y la jubilación sobre el salario completo y no solo la parte que le llaman del tabulador básico. El sexenio pasado el tema fue derogar la reforma educativa. Y ahora van por la reforma del ISSSTE. Pues tienen, como dice la señora esta, que no me vengan con cuentos, tienen mayoría, ¿no? El problema es que no cuesta 93 mil millones de pesos. No. La reforma del ISSSTE no implica nada más resolver un problema del sector educativo, implicaría todo el sector público. Estamos hablando de 3.6 millones de personas. Estamos hablando de cerca del 7% del PIB para arreglar el presupuesto y además, ¿cuál sería la reserva pensionaria que tendrías que crear como país para resolver? Es imposible, ¿no? Bueno, para ir por ahí ya es injusto. A ver, suponiendo que se pudiera, ¿por qué? Yo no tengo una pensión como la que van a tener ellos. O sea, tampoco. Digo yo y millones de personas que nos están escuchando. No da. En el tema de pensiones habría que seguir platicando porque tendríamos que revisar las de Pemex o incluso las de Sedena, etcétera. Y yo lo que creo es que lo que están solicitando en este momento no es financieramente viable. Y más bien lo ponen en la mesa porque saben que es imposible y crean una presión. Y la presión lo que nos lleva es a pensar que entonces son una oposición frente a la oposición inexistente política. Porque han puesto de cabeza, como quiera que sea. Es un río revuelto y exhiben que parece hay una falta y una falla en la operación política del gobierno. Es decir, ¿quién es capaz, si no la presidenta, pues por el momento de atemperar los ánimos? Porque si no reconocen como interlocutores a los secretarios de Estado, al de la CEP, a la de Gobernación, ¿quién opera para la presidenta? Pero a la presidenta no le toca negociar, a ella le toca firmar lo que ya se negoció. Uno piensa, pero entonces ¿a quién le toca negociar? Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública. Uno pensaría. No sé si lo estén haciendo, no sé si los vean como interlocutores válidos, porque ayer mientras estaban sentados a la mesa, otros están ingresando, tratando de ingresar por la vía violenta, por la fuerza. Alicia, gracias. Muchas gracias. Decisión presidencial. Gracias, Rogelio. Muchas gracias. Luis Miguel, gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien.